Hace unos días publicamos en el canal este vídeo de aquí. Error. Si no llegaste a verlo, genial. Si lo viste, quédate a ver este vídeo que hemos preparado porque hemos corregido los fallos que cometimos al explicar el proceso que se seguirá para pagar las comisiones de éxito en Darwin X0. Pero lo primero de todo, ya sabes, disclaimer y empezamos. Para empezar, vamos a seguir trabajando sobre 3 casos prácticos para entender todo mucho mejor. En abril se lanzó Darwin X0 al público, así que vamos a trabajar sobre un Darwin hipotético con el que comenzamos a operar en esa misma fecha. Durante el mes de abril conseguimos cerrar el mes con un 5% de rentabilidad sobre nuestro Darwin. Esto nos valió 50.000 euros de asignación habiendo conseguido los 75 puntos de rating mínimos. De este modo, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio, estaremos gestionando ese capital a través de nuestro Darwin. Recuerda que el capital semilla asignado se mantendrá durante 3 meses en Darwinia Silver y que, del mismo modo, la evaluación de la marca de agua y, por tanto, el pago de comisiones también se realizarán transcurrido dicho trimestre. Ahora bien, desde que se consigue esa primera asignación se establecerá nuestro calendario de evaluación y pagos. No tiene este nombre, pero yo lo he llamado así. Es decir, desde ese momento de nuestra primera asignación, nuestros meses de evaluación y pagos serán siempre de esta manera: 1 de agosto, 1 de noviembre, 1 de febrero y 1 de mayo. Desde este momento serán siempre estas fechas. Este será nuestro calendario independientemente de cuántas asignaciones de capital semilla consigamos acumular. Recuerda que en Darwinia Silver es hasta un máximo de 3 asignaciones. Vamos a ver ahora mucho mejor esto con los distintos casos prácticos. En esta ocasión vamos a seguir recurriendo a la idea de ventana, de modo que los 50.000 euros de nuestra primera asignación la mantendremos durante la ventana del periodo de mayo, junio y julio. Y el 1 de agosto, como dijimos antes, se evaluará nuestra marca de agua y se realizará el pago de nuestras comisiones de éxito. Pongamos que en el mes de mayo hacemos un 7% y a partir de junio entramos en drawdown con un menos 4%, pero en julio recuperamos un poco y hacemos un 3%. El cálculo para la comisión de éxito del 1 de agosto, suponiendo que no consiguiésemos más asignaciones hasta la fecha, sería el siguiente: 7 menos 4 más 3 igual a un 6%. Por tanto, esos 50.000 euros por 0,06 son igual a 3.000 euros. Ahora recuerda que de esos 3.000 euros nosotros cobraremos el 15%, es decir, 3.000 por 0,15, un total de 450 euros. En el caso hipotético de que no obtuviésemos más asignaciones durante este periodo o dejásemos de operar, el 1 de agosto cobraríamos 450 euros en concepto de comisiones de éxito. Nuestra marca de agua se fijará sobre el cómputo neto de beneficios obtenidos, es decir, en este caso nuestra marca de agua estará en los 450 euros de beneficio. Pero como ya has visto, en el mes de mayo hicimos un 7%, así que vamos a ver qué pasaría si conseguimos acumular otra asignación más. Volvemos al track record. Como ves, en mayo conseguimos cerrar el mes con un 7% arriba. Gracias a este resultado conseguimos una segunda asignación, pero esta vez de 100.000 euros. Al igual que la primera, esta segunda también se mantendrá durante 3 meses, es decir, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Pero en este caso, el pago de las comisiones de éxito generadas por la gestión de esta segunda asignación se realizará en 2 partes. Me explico. La primera parte se realizaría el 1 de agosto por las rentabilidades obtenidas de los meses de junio y julio. Y la segunda parte se realizaría el 1 de noviembre por la rentabilidad obtenida del mes aislado de agosto. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, recordemos que ya contábamos con una primera asignación de 50.000 euros, de la cual cobraremos el 15% por la rentabilidad obtenida el mes de mayo, pero para las rentabilidades obtenidas de los meses de junio y julio debemos sumar ambas asignaciones como acumuladas. En este caso, 50.000 más 100.000 es igual a 150.000. El cálculo, por tanto, para la comisión de éxito del 1 de agosto sería el siguiente. Para el mes de mayo, en el que hicimos un 7%, solo contábamos con 50.000 euros de asignación. Sin embargo, para los meses de junio y julio, es decir, ese menos 4 y más 3% que da un total de menos 1%,
contábamos con una asignación acumulada de 150.000 euros. Por tanto, estos serían los cálculos. En este caso, nuestra marca de agua estará fijada en los 300 euros. En el caso de que hubiésemos incurrido en pérdidas con respecto a una marca de agua anterior, Darwinex no nos quitará esa cantidad monetaria de nuestras comisiones de éxito que igualmente hayamos obtenido previamente, sino que nuestra marca de agua quedaría anclada en la marca máxima histórica, por decirlo de algún modo, y tendríamos que recuperar ese tramo para comenzar a cobrar por tramos posteriores en proporción a las asignaciones que vayamos consiguiendo. De esta manera, lo que se pretende es no solapar comisiones de éxito ya cobradas en el pasado, manteniendo el espíritu de valor que aporta el gestor con su buen desempeño en los mercados financieros. Aunque este no es nuestro caso. Vamos a continuar viendo cómo se desarrollarían los siguientes meses ahora que no contaremos con nuevas asignaciones. Después de pasar una mala racha, llegando a incurrir en un drawdown del menos 4% en junio, nos pusimos las pilas y en julio hicimos un 3%. Esto nos supuso una tercera asignación de 50.000 euros. A partir de ese momento, recapacitamos y comenzamos a ser más conservadores en cuanto a nuestra operativa. Hemos llegado a ver el verdadero potencial de hacerlo bien, aunque sea poco, durante mucho tiempo. Así que en agosto hacemos un 2%, en septiembre un 1% y en octubre otro 2%. Realizamos el cálculo, venga. Recuerda que según nuestro calendario, la próxima evaluación de nuestra marca de agua y pago de comisiones sería el 1 de noviembre y además aún nos queda por cobrar un mes de la segunda asignación que conseguimos por nuestro desempeño durante el mes de mayo. Para el caso de ese mes aislado que está pendiente de cobrar, solo tendremos en cuenta el 2% obtenido en agosto. Pero recuerda que en julio obtuvimos otra asignación de 50.000 euros que acumularíamos para este mes de agosto que vamos a calcular. 150.000 por 0,02 por 0,15 es igual a 450 euros de beneficio. Sin embargo, para el periodo de septiembre y octubre ya solo contamos con la tercera asignación conseguida de 50.000 euros. Por tanto, 1 más 2 es igual a 3. 50.000 por 0,03 por 0,15 igual a 225 euros. Esto nos daría un total de 675 euros que cobraríamos el 1 de noviembre. Nuestra marca de agua ahora estaría en los 975 euros de beneficio. Antes de terminar el vídeo con una novedad, aprovecho para darle las gracias al equipo de soporte de Darwinex Zero que nos ha ayudado a entender mejor este proceso. Paisano, muchísimas gracias, de verdad. Y además te recuerdo que si quieres saber todo sobre Darwinex Zero, puedes suscribirte al canal, dejar un like y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Venga, vamos a ver la novedad. Como ves, una vez que entiendes el cómo y el por qué, no tiene mucho misterio, pero sí que puede ser algo lioso, de modo que, por si no acabas de verlo, tengo buenas noticias para ti. Si nos vamos al menú lateral izquierdo de la página principal de tu Darwin y pinchamos en la opción Asignaciones dentro de Pagos, llegaremos a una página donde encontraremos toda la información referente a las comisiones de éxito que vayamos generando. Y además, muy importante, encontraremos una nueva calculadora de comisiones. Así que si ya has conseguido asignación, puedes echarle un ojo y trastearla para ver qué tal funciona. Por cierto, toda la información que encontrarás en esta página de momento tarda un tiempo en actualizarse. Así que no te asustes si entras y ves datos que no te cuadran después de haber realizado tú mismo los cálculos. Como ves, Darwinex Zero se le ocurra un montón. Nos proporcionan todas las herramientas necesarias para que solo tengamos que centrarnos en lo importante, nuestro trading. Ya tenemos la calculadora de rating, la calculadora de comisiones y dicen que no hay dos sin tres. ¿Cuál crees que podría ser la próxima? Venga, déjamela en los comentarios. Lo mismo, le damos ideas al equipo de Darwinex. Por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo.